Pues hola, buenas noches a todas las que están en nuestro primer reto fitness. Bienvenida Lili, me da gusto que te estés conectando, me da gusto que esté conectando, pues todas las que estamos participando en el reto. Me da mucho gusto, Belén sigue sin conectar su audio, pero bueno, ya estamos listas para arrancar pues esta charla que es Armando mi menú saludable y obvio pues tenemos aquí ya en pantalla en la sala a nuestra querida y flamante nutrióloga Alicia García. Y bueno, pues Alice, te dejo toda la sala para ti. Compártenos y enséñanos cómo armar nuestro menú porque queremos andar chiquitiguau todas y queremos comenzar sensacional. Entonces, pues toda tuya la sala, Alice. Pues muchísimas gracias, Edith, y siempre es un gusto estar con ustedes. Y pues bueno, a veces para empezar toda esta parte de la dieta, comenzar todo esto de cambiar hábitos y eso, a veces se nos cuesta trabajo como saber qué es lo que puedo comer o qué debo de comer, qué no debo de comer. Los mitos que platicábamos el módulo pasado, ¿no? Que a veces no sabemos qué desayunar, qué comer y qué cenar. Entonces, la finalidad de este módulo es que tú puedas irte con las herramientas necesarias para que empieces a hacer ese cambio en tu alimentación, ¿vale? Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña introducción para conocer los macronutrientes o cuáles son los nutrimentos más importantes que tiene el ser humano, ¿vale? Entonces, tenemos tres principales macronutrimentos, que en este caso son los carbohidratos o hidratos de carbono, que es lo mismo, las proteínas y las grasas. Entonces, esos tres macronutrientes son los que necesita el ser humano para hacer todas las funciones necesarias, ¿no? Para trabajar. Sin un macronutrimento, pues no funciona otra parte de mi cuerpo, ¿no? Recordemos que nosotros somos como unas máquinas y necesitamos que esa gasolina, a lo mejor ese aceite. Entonces, literal somos como unas máquinas y estos macronutrientes son esa gasolina, ese aceite, esa herramienta que necesitamos para poder trabajar para cualquier cosa, ¿no? Para comer, hacer ejercicio, trabajar. Entonces, sin estos macronutrientes, pues no seríamos humanos, ¿no? Entonces, el primero, la siguiente, por favor. Vamos a hablar de las proteínas. Hay muchísimos mitos que abarcan esto, ¿no? La mayoría sabemos que las proteínas como tal funcionan para que estemos fuertes, ¿no? O que haya músculo en mi cuerpo. Y es bien importante distinguir que hay dos tipos de proteínas: las proteínas animales y las proteínas vegetales. Entonces, creo que lo que conocemos más son las proteínas animales, ¿no? Porque a lo mejor es lo que más consumimos. Nosotros como población mexicana estamos más acostumbrados a esta parte, que es el pollo, el pescado, el huevo, la carne, el salmón, todo lo que, el queso, por ejemplo, los lácteos, leche, quesos, todos estos, porque me lo van a aportar los animales. Entonces, y las proteínas como tal funcionan para formar, mantener y regenerar los tejidos. Entonces, no nada más nos van a hacer la parte de musculatura, que es como lo que todos sabemos, ¿no? Sino también nos va a ayudar también nos ayuda con la formación de huesos, entonces es de suma importancia. Tanto la vegetal como el animal tienen estas funciones. Obviamente cada una después tiene una función específica, pero eso es un poco más extendido, ¿no? Entonces, básicamente tenemos las proteínas animales, que son las que nos aportan como tal los animales, ¿no? El huevo, que salen como tal de un animal. Y las vegetales salen, pues como su nombre lo dice, generalmente de un vegetal, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el brócoli. El brócoli, a pesar de que es una verdura, nosotros podemos meterlo como una proteína porque es rico en proteína y en fibra. Tenemos a la leche de soya o como tal la soya como tal, tenemos los frijoles, las leguminosas, las habas. Entonces, todos estos, además de aportarme una gran cantidad de proteína, nos aporta la mayoría de estos fibra, que también es bien importante para mi cuerpo porque la fibra va a regular los niveles de glucosa en mi cuerpo y además me va a dar saciedad. Entonces, o también otro alimento rico en proteína vegetal es, por ejemplo, un camote. Es rico en proteína y además, pues como nosotros los mexicanos,
estamos acostumbrados a este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, a la hora de comer, yo puedo elegir entre una proteína animal o una proteína vegetal. Los dos me van a aportar proteínas, solo que uno a diferente, como una cantidad diferente y otra, creo que me salí. ¿Me siguen oyendo? Ok, creo que se cortó un poco. Bueno, decíamos que la proteína vegetal y, déjeme ver, se salió. Déjeme ver, creo que se salió Edith. Edith, ¿estás ahí? Ok. ¿Sí me escuchan? Sí, Creo que no, Alice, pero es que como que ¿cómo se llama? Se perdió, pero ya no sé si fue mi internet o fue el tuyo. Ya no. creo Bueno, que fue el tuyo, bueno, porque tú te espérame un saliste. minuto. Ajá. No sé si siga grabando o no. Fallas técnicas tenemos. Estamos en vivo, entonces, bueno, pues ya saben que Internet nos hace jugar retas. Sí, sí, sí. Bueno, mientras que termina ella, les estaba platicando de las proteínas vegetales y animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una comida, podemos sustituir una proteína animal por una vegetal. Por ejemplo, tenemos un pedazo de carne, un pedazo de bistec, estos son 30 gramos de bistec. Entonces, este pedacito de bistec me aporta lo mismo que esta cantidad de frijoles en proteínas. A diferencia que los frijoles, además de darme proteínas, me van a aportar fibra y la carne solo me va a aportar proteína y grasa. Entonces, ahí es como podemos ir empezando a intercambiar los alimentos para reducir el consumo de carnes rojas, o en este caso proteínas animales, y aumentar el consumo de proteínas vegetales. Entonces, principalmente son esas dos cosas, ¿no? Tenemos entonces las proteínas animales y las vegetales. Uno de ellos me va a aportar mayor cantidad de grasa que otro, que en este caso son los animales. Y dentro de las animales tenemos las proteínas blancas y rojas, ¿no? Que en este blanco es todo lo que es pescado, huevo, pollo, y rojos son alimentos como carne de res o de cerdo. Entonces, aquí podemos ir cambiando. Un desayuno podríamos meter una proteína animal o una proteína vegetal, al igual que las tres principales comidas, ¿vale? Más adelante vamos a hacer como un ejemplo de un desayuno, una comida, una cena, para que tengan un poquito de menos dudas. La siguiente, por favor. El siguiente macronutrimento, que es ahorita como que también este macronutrimento ha dado de mucho de qué hablar últimamente, que son los carbohidratos o hidratos de carbono, ¿no? Hay muchísimos mitos acerca de esto, que si son buenos, que si no son buenos, que si hay que bajar, que si hay que quitar, que la dieta keto, que la dieta baja en carbohidratos, que no sé qué. Entonces, lo importante que nosotros debemos de saber es que los carbohidratos van a funcionar como la gasolina de mi cuerpo. Entonces, siempre les pongo este ejemplo. Mi cuerpo necesita gasolina para poder hacer las demás actividades, ¿vale? Si yo no tengo gasolina, es como un carro sin gasolina pues no va a avanzar, ¿verdad? Entonces, necesito esa gasolina que en este caso son los carbohidratos. Son los encargados que nos van a aportar la energía necesaria para que funcionen todos mis órganos. Y siempre les pongo de ejemplo, en un carro hay gasolina premium y gasolina magna, ¿no? Entonces, un carro con gasolina premium pues va a avanzar más, tal vez la afinación va a ser mucho más adelante y toda esta situación. Mi cuerpo es igual. Nosotros tenemos dos diferentes de carbohidratos simples o carbohidratos complejos. Entonces, en este caso, pongamos ejemplo, un carbohidrato simple sería una gasolina magna, ¿no?
que es básica y tal vez me va a hacer, lo único que va a hacer es que avance mi vehículo. Y los carbohidratos complejos, pongámoslos que es una gasolina premium, que es de buena calidad. Entonces, mi carro va a avanzar más, tal vez va a necesitar la afinación mucho más, el motor va a trabajar de mejor manera. Nosotros somos así, unos vehículos. Entonces, les decía que vamos a elegir preferiblemente los carbohidratos complejos. Un carbohidrato simple son esos carbohidratos que tienen exceso de azúcar, ¿no? En general, ese exceso de azúcar y básicamente de almidón o azúcar y que al momento me voy a sentir satisfecha. Una manera de diferenciarlos es que tal vez al momento me siento satisfecha, pero pasa un rato y otra vez ya quiero comer. O empiezo con cansancio o flojera o el llamado mal de puerco, ¿no? Entonces, comí exceso de carbohidratos simples, que en este caso son los alimentos ricos en azúcar principalmente. Y pues tenemos ahí el ejemplo, unas donas, un refresco, unos papas a la francesa, un pan de caja, ¿no? Y tenemos los carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos son estos carbohidratos que me van a aportar la energía necesaria para que mi cuerpo trabaje, pero básicamente son los que tienen fibra, ¿ok? Les decía que la fibra es bien importante. Si se dan cuenta también en el anterior, en las proteínas, era importante también la fibra. En este caso, los carbohidratos es igual. La fibra nos va a ayudar también a darnos saciedad y nos va a aportar esa energía, pero como en pequeñas dosis, a diferencia de los carbohidratos simples. Me dan un shot de energía y no sé si les ha pasado que después de comer a lo mejor un paquete de galletas de chocolate, me siento satisfecha, pero después ya me empieza a dar cansancio, empiezo a bostezar. Entonces mis niveles de glucosa le dimos un shot de energía y luego bajaron, a diferencia de un carbohidrato complejo. Los carbohidratos complejos son esa energía que me da poco a poco mi cuerpo. De acuerdo a lo que voy necesitando, me van soltando un poco de energía. En este caso, por ejemplo, podríamos cambiar el pan de caja blanco por un pan integral de centeno, de doble fibra, de avena, de linaza, ¿ok? Por ejemplo, ahí tenemos como unas gomitas, ¿no? Que en este caso a lo mejor algo dulce, podríamos cambiarlo por aquí tenemos frutos como frambuesa, fresas, todos estos son carbohidratos, pero son carbohidratos complejos, ¿no? Podría cambiar unas galletas de Chokis que tenemos ahí, que son de chocolate, por unas galletas de avena, linaza, amaranto. Entonces, lo importante aquí es intercambiar esos carbohidratos por complejos y principalmente son que tienen fibra. Un ejemplo claro que siempre les pongo es un arroz blanco. Un arroz blanco sencillo tal vez podría entrar como un carbohidrato simple, pero si a ese arroz yo le agrego fibra, que es, le agrego verduras, o, por ejemplo, le agrego, no sé, unas espinacas, ya estoy volviendo mi carbohidrato simple en complejo. Entonces me voy a sentir más satisfecho. Y el siguiente macronutrimento es grasas. También esto tenemos como tenemos ahí muchas ideas de grasas buenas, malas, saturadas, no insaturadas, entonces es un rollo. Básicamente tenemos dos diferentes grupos de grasas, las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Ay, está al revés la imagen, pero bueno, las grasas saturadas está al revés, no me fijé. Las grasas saturadas son las del lado derecho y las grasas insaturadas son las del lado izquierdo, ¿ok? Entonces, las grasas saturadas son, como lo dice, está saturando mis arterias, ¿no? Está saturando mis venas. Y las insaturadas son estas que son libres de grasas, podría decirse un poco más espesa. Entonces, tenemos las grasas o animales o vegetales, podríamos meterlo, ¿no? Pero vamos a hablar de las insaturadas, que es como tal el salmón, tenemos el atún, el aguacate, las nueces, las almendras, el aceite de olivo, todos estos son grasas insaturadas. Y además también son ricas en omega 3, omega 6, son ricas en fibra. Entonces, las grasas funcionan como una reserva energética y principalmente
van a transportar los nutrientes a mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona sana y consumo muchos alimentos, muchas grasas insaturadas, como son el pollo, el aguacate, a lo mejor me gusta comer almendras, nueces, le echo a mis ensaladas aceite de olivo, entonces yo voy a transportar nutrientes de mejor calidad. A diferencia que si yo soy una persona que me la paso comiendo, que a lo mejor unas donitas, que a lo mejor nuggets, que papas a la francesa, alimentos muy grasosos, por ejemplo, tocino, chorizo, longaniza, yo consumo puro de esto, entonces los nutrientes que voy a transportar ya no van a ser tan nutritivos. Entonces, básicamente, las grasas, además de ayudarnos como una reserva de energía, que es cuando los carbohidratos ya no tienen esa energía, el cuerpo agarra la grasa como esa energía que necesita. Además de eso, lo principal que va a hacer las grasas en mi cuerpo es que van a transportar los nutrientes. Entonces, siempre les digo igual, imagínense que nosotros somos una máquina y entonces en el lugar donde van los nutrientes, está lleno de grasa, está lleno de pues, alimentos no tan nutritivos, pues menos cantidad de nutrientes se va a llevar al cuerpo, ¿no? A diferencia que si en el lugar donde yo llevo los nutrientes está mucho más limpio, tal vez hay más aire, ¿no? O alimentos mucho más saludables, entonces los nutrientes van a llegar de mejor calidad a mi cuerpo. Entonces, no es que satanicemos por completo las grasas ni nada de estas situaciones que a veces llegamos a hacer, a lo mejor que todas las grasas son malas y que entonces ya nunca voy a comer este tipo de alimentos, o he escuchado mucho que dicen, entonces ya no sé qué comer. Hay muchísimos alimentos y muchísima variedad de alimentos que son ricos y que son libres de estas grasas saturadas, ¿no? Principalmente yo siempre les digo, lo que viene embolsado, enlatado, empaquetado, no es natural. Entonces desechemos esa parte, esas dietas a mi cuerpo, ¿no? Así, básicamente eso es como lo más práctico que podría decirles. Entonces, básicamente es eso, tenemos las grasas insaturadas y las grasas saturadas y funcionan como un transporte de nutrientes. La siguiente, por favor. Y esto es más o menos cómo debe de llevarse una dieta o un menú saludable. Les decía que debe ser variada, es decir, que debe ser de diferentes tipos de alimentos, o en este caso, los diferentes macronutrientes de los que hablábamos, que es proteína, carbohidratos y grasas. Entonces, debe ser una dieta variada, otro que sea suficiente. Esto habla más de la parte de que sea de acuerdo también a mis actividades que yo haga, ¿no? No es lo mismo una persona que todo el tiempo está sentado, su trabajo esté todo el tiempo en la computadora sentada, pues tal vez sus requerimientos van a ser diferentes. Va a ser menos cantidad de carbohidratos, debe de consumir menos cantidad de carbohidratos porque esa energía que le voy a dar a esos carbohidratos no los va a necesitar porque estoy sentada nada más. Tal vez necesito un poco más de fibra por lo mismo que estoy sentada, pues tal vez mi aparato digestivo no va a trabajar de la misma manera, entonces necesito un poco más de fibra y meto mucho más fibra en este caso vegetal. Podría meter un poco más de frijoles, lentejas, porque me está aportando también fibra ahí. Una persona, a diferencia de una persona que, por ejemplo, un cargador o una persona que todo el tiempo esté en movimiento y que tenga que cargar peso o cositas así, por ejemplo, es un ejemplo un cargador, ¿no? Él requiere mucho más alimentos suficientes, es decir, tendríamos que agregar la porción más de carbohidratos a diferencia de esa persona que está sentada, ¿no? Otra de las características de una dieta saludable o un menú saludable es que se debe ser adecuada. Es decir, que va a ser adecuada a tus necesidades. No es lo mismo que un hombre coma a una mujer, un niño, una niña. Es más, hasta por ejemplo, nosotros como mexicanos necesitamos
comer de manera diferente a un chino, ¿no? O una persona japonesa, europea. Entonces, de acuerdo también, uno, a las necesidades que tiene mi cuerpo, si soy hombre o mujer, también en dónde me encuentro, en qué país me encuentro, es más, hasta qué tradiciones tengo al comer, va a ser muy diferente, ¿no? Dentro de hasta aquí nosotros, dentro de todos los que estamos aquí, tal vez Edith come de una manera diferente y yo de otra y pues no puedo obligarla a que coma de manera igual que la mía, ¿no? Y que además, a pesar de que somos mujeres, ella necesita nutrientes diferentes a los míos. Por eso siempre les recomiendo que pues que sea un plan alimenticio personalizado o en su caso, por ejemplo, que tengan una variedad de alimentos y que sea equilibrada. Esto es bien importante. Uno de los, siempre les digo, de las cosas más importantes que luego me pregunta que cómo hacer para mantener mi peso es que sea equilibrada. Es decir, vamos a cuidar las porciones. Esa es de las cosas más importantes y que siempre les estoy diciendo a mis pacientes. La manera también de cuidar mi alimentación es cuidando las porciones. No es lo mismo que yo me coma, por ejemplo, si me antojó un taco árabe, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo me coma un taco árabe y tal vez lo acompaño con algo más, a que yo me eche mis 3 tacos árabes. Entonces, no pasa nada si de vez en cuando yo me como eso. Entonces, es bien importante. La manera también, otro módulo vamos a hablar de porciones. Imagínense qué tan importante es. Yo considero es de los más importantes que vamos a dedicarle todo un módulo a las porciones. Entonces, básicamente, del lado derecho podemos ver como un plato más saludable, equilibrado. La mitad de mi plato son verduras, después partimos a la mitad y de un lado son proteínas, del otro lado carbohidratos. Tenemos, por ejemplo, la fibra, que en este caso sería una fruta. Podemos agregar agua simple y una fruta, ¿no? Como postre. Entonces, básicamente esto es como llevar un plan alimenticio saludable y ahorita vamos a hacerlo como más en práctica, ¿vale? Entonces, la siguiente, por favor. Y bueno, aquí básicamente tenemos como un desayuno y sería en este caso el del lado derecho, sería la cena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En nuestros 3 principales alimentos es el desayuno, la comida y la cena. A pesar de que son como los más importantes, tienen características un poco diferentes, ¿vale? Entonces, básicamente tenemos, vamos a aumentar, si se dan cuenta, en la cena aumentamos la cantidad de verduras. Hay más alimentos verdes que en el desayuno, ¿no? Aquí pueden meter un poco más de carbohidratos. Les decía, acuérdense que también las frutas metemos como un carbohidrato. Pero bueno, ese es otro tema más que podemos también abarcar toda la parte de las frutas y todo esto, ¿no? Pero básicamente, si se dan cuenta, es principalmente en cenas vamos a agregar las porciones de verduras. Entonces, si quieres, ahora sí quitamos bueno, un poquito más adelante, creo que viene un poco de característica más de un plato. Y aquí es básicamente lo que les decía, ¿no? Entonces, vamos a recordar esto. La mitad de mi plato es libre, principalmente verduras, ¿no? Entonces, la mitad de mi plato, en este caso, por ejemplo, bueno, ahorita lo vamos a poner, ¿no? Pero la mitad, lo amarto la mitad, van a ser verduras. Principalmente las de hoja verde son libre demanda porque tienen mayor cantidad de fibra en mi cuerpo y agua, ¿va? Entonces, después tenemos un cuarto igual. Partimos a la mitad mi plato y un cuarto en este caso serían proteínas. Aquí podemos meter proteína animal o vegetal, que era lo que hablábamos. Entonces, animal sería pollo, pescado, carne. Y vegetal, en este caso serían lentejas o frijoles. Yo puedo meter ahí una porción de esa proteína. Y al último tenemos un cuarto de carbohidratos. Recuerden que los carbohidratos les dije que eran como la papa, las avena, el arroz, la pasta, el elote. Todos estos pertenecen al grupo de carbohidratos. Entonces, vamos a elegir principalmente a los carbohidratos con fibra, por lo mismo que les decía, ¿no? Para hacer un carbohidrato complejo. Entonces, ahora sí vamos a ponerlo en práctica. Ahora sí, si le quitas y... Bueno, eso es lo que les decía, la importancia de las porciones, ¿no? Y que en el plato, esto vamos a hablar, está padrísimo en el otro módulo que vamos a hablar de esto, porque cómo vamos a engañar a mi cuerpo para que coma un poco menos. Mi estómago se va adaptando a lo que yo le vaya dando de comer.
Entonces, yo desde niña me enseñaron a comer en grandes cantidades, pues voy a seguir comiendo así. A diferencia que esto, si se dan cuenta, es, son los mismos alimentos, pero del lado derecho, por ejemplo, se pueden dar cuenta que son porciones más pequeñas. A diferencia del lado izquierdo, son porciones mucho más grandes. Por ejemplo, aquí hay 3 pedazos de carne, en el otro hay 5 pedazos de carne. Entonces, podemos hacer que este plato derecho me sienta satisfecha y que ir quitando la parte del plato izquierdo, ¿no? Entonces, este es para que ustedes se vayan con eso y el próximo miércoles vamos a hablar de esto, de la importancia de las porciones y que es de los puntos más importantes que yo considero para mis pacientes, las porciones y la manera en qué platos comen ustedes. Entonces, las personas que quieran también pueden subir las fotos de sus platos en los que comen, ¿no? Aquí yo tengo 2 diferentes platos, miren. Está este y está este grandote. No se vea un poco. Entonces, el próximo módulo vamos a hablar de estos dos, este platote y este platito. Entonces, ahorita vamos a ocupar el plato chiquito, ¿verdad? Y bueno, me gusta mucho esta frase, que es, bueno, elige para tu vida solo aquello que te hace bien. Esto incluye personas y alimentos, eso también es bien importante, no nada más vamos a hablar de alimentación, ¿no? Pero bueno, entonces, vamos a hacer un desayuno y cómo debe ser incluido. Yo aquí puse ya un ejemplo más o menos. En este caso tenemos un pan integral, ¿ok? Un huevito estrellado. Entonces, el pan integral es un carbohidrato, en este caso lo volví complejo porque es de fibra, tiene fibra. Después, el aguacate, nosotros lo podemos meter como una grasa vegetal. Entonces, yo le pongo a mi huevo, aguacate, un tercio de aguacate es como una porción de grasa, ¿va? No pasa nada si yo no tengo ningún problema en la parte de colesterol, triglicéridos, de comer un poquito más, no pasa absolutamente nada. Entonces, en lugar de echarle mayonesa o alguna otra grasa, yo ya tengo aquí mi grasa vegetal. Por ejemplo, me faltaría a lo mejor un poco de verduras. En este caso, por ejemplo, podría ser unos nopales. Entonces, mi plato ya tengo nopales con un huevo estrellado, mi pan y eso. Y a lo mejor quiero agregarle algo más de fruta. Entonces, en la mañana, acuérdense que necesito energía para hacer todas mis actividades. Entonces, tal vez puedo comerme una porción de papaya, ¿no? Y a la papaya le puedo echar una cucharadita de miel. Esta es una cucharadita de miel. ¿Ah? Entonces, le puedo echar mi cucharadita de miel. O no le pongo miel porque ya es suficiente con el azúcar que tiene la fruta. O otra opción de desayuno. Y un café, ¿no? Este es un café. El café es libre siempre y cuando no le agreguemos azúcar. Entonces, es libre, yo me puedo tomar los cafés que yo quiera. Les recomiendo que sea café de cafetera o en este caso café de Black Fusion, ¿no? Entonces, porque va a ser libre de azúcar. Entonces, me puedo tomar mi taza de café. Entonces, mi desayuno sería este. Entonces, tengo el huevo, el aguacate, el pan, un nopal asado con papaya y mi café. Entonces, considero yo que esta es como una porción, pues, buena de alimentos, ¿no? No sé si hay alguien que diga, no, pues, ¿sabes qué? A lo mejor es muy poquito para mí, o se sienta satisfecha, o tal vez quiera agregarle algo más y tenga alguna duda. No sé si alguien quiere agregar algo más. Tú, Edith, no sé si quieres agregar algo más a un desayuno o crees que con esto te vas a sentir satisfecha. Bueno, creo que sí, vamos a estar satisfechos. Ese sería como un desayuno, ¿vale? Podemos meter otro tipo de desayunos, pero es básicamente que tenga los 3 grupos de alimentos, que en este caso son carbohidratos, proteínas y
y carbohidratos. Carbohidratos, proteínas y grasas, ¿va? Entonces, después vamos a hacer una comida. Entonces, vamos a agregar un brócoli con zanahoria al vapor y chayote, ¿va? Y se me antoja comer a lo mejor un pedazo de bistec y una tortilla. Igual, en esta parte, por ejemplo, esto es un plato equilibrado, porque tengo el carbohidrato, que sería en este caso la tortilla, tengo mi fibra, que en este caso, por ejemplo, es pues mis verduras al vapor y mi bistec, ¿no? En este caso puede ser un poquito más grande, obviamente, porque esto es muy, muy poquito. O, ¿sabes qué? A lo mejor más me quiero comer este pedacito de bistec, pero le quiero agregar frijoles. Entonces, acuérdense que los frijoles son proteína. Entonces, esta porción de carne más esta porción de frijoles ya me está aportando la proteína necesaria durante la comida, ¿no? Entonces ya con esto yo ya tengo suficiente y puedo meter mi tortilla. Sin problema, ya estaría aquí un plato saludable. En la parte líquida, porque muchos me dicen que cómo pueden acompañar sus alimentos y todo esto, aquí tenemos igual, ¿no? Las porciones. Esta es una porción de refresco. Imagínense, si yo quiero consumir el refresco, esta sería una porción saludable de refresco. Esta es de jugo de naranja. Por eso yo luego les recomiendo que consumamos la naranja completa, porque pues, esto es de una naranja porque es una porción. Normalmente para un jugo de naranja pues necesitamos de 3 a 4 nada más, ¿no? Entonces, ¿qué cambiaría? Esto es un vaso de agua de Jamaica, sin azúcar. Entonces, yo ya aquí tengo mi comida, que es mi vaso de agua de Jamaica o la Jamaica que yo quiera, siempre y cuando no tenga azúcar, esa libre, ¿no? Tengo mi porción de proteínas, que lo dividí entre proteína animal, que en este caso sería bistec, y proteína vegetal, que en este caso son los frijoles. Verduras al vapor, si yo quiero le puedo echar una cucharadita de aceite de olivo. Aquí tengo igual una cucharadita de aceite de olivo, se lo echo a mis verduras y me como me hago un taco de carne con frijoles, ¿no? Y la salsa, si es una salsa natural, es a libre demanda. Por ejemplo, en este caso yo me hice mi salsa roja. Entonces, imagínense, creo yo que es suficiente para una persona. Obviamente esto va a variar mucho, ya les decía que de acuerdo a peso, estatura, edad, sexo, ¿no? Pero básicamente esto es lo que hay que hacer en la hora de la comida. Entonces, ya tenemos desayuno y comida. Ahora, en la hora de la cena, nosotros a la hora de la cena, como ya estamos en reposo, pues no necesitamos tanto, pues los carbohidratos, porque ya voy a estar en reposo, ¿no? Mi cuerpo ya está un poco más en reposo, ya me pongo a ver a lo mejor la televisión o algo así. Entonces, lo que puedo aportar es, se me ocurre hacerme unos nopales, que en este caso serían como unos sopes, en lugar de utilizar como tal sopes de carbohidrato, con harina, sería unos sopes, le puedo echar requesón o queso panela. Los quesos entre más blancos tienen menos grasa. Entonces, y igual, si yo quiero, me hago unos frijoles, ¿no? Le echo a mis nopales frijoles con quesito. Entonces, esta sería una cena igual. Y mi café. Y yo igual, si yo quiero, me puedo comer mi café, me puedo tomar mi café sin azúcar ni nada. Eso sería una cena. O no quiero a lo mejor nopales ni nada. Una cena también saludable. Podría meterme atún, ¿no? En este caso sería atún. En lugar de mayonesa, le echo aguacate a mi atún. Y tal vez me lo como con brócoli, ¿no? Revuelvo con brócoli mi atún y aguacate. Y esa es otra técnica. En lugar de usar ya sean galletas o pan o algo,
puedo usar pepinos, bueno, en rodajas redondas, y las utilizamos como galletita. Entonces, aquí yo puedo aportar, en la hora de la cena, es mucho mejor aportar alimentos ricos en fibra y proteínas, porque si yo aporto algo con carbohidratos, puede ser que me quite el sueño o a lo mejor me sienta más satisfecho, más pesado. No hay como tal otra forma otra razón del por qué no poder consumirlo, ¿no? O puedo meter un poco de la hora de la cena, quito esta parte. Otra opción saludable es yogurt natural, ¿ok? Si ustedes tienen hasta búlgaros, es mucho mejor que ustedes hagan su propio yogurt. Entonces, si no tienen, esta sería una porción, que es una taza, y a mi yogurt le puedo echar nueces, un puñito, este es un puñito de nueces a mi yogurt, ¿vale? Entonces, esto me está aportando grasas saludables y es una rica opción para la hora de la cena. O una de las colaciones, que tal vez en una de las colaciones puedo elegir solo un grupo de alimentos. En este caso, por ejemplo, yo había metido como en una de las colaciones, meter fresas. Esta sería la porción de fresas y tal vez agregarle un poco de yogurt a mis fresas, ¿va? Entonces, básicamente, estas es como las diferentes opciones. En los tres principales alimentos, que es en el desayuno, la comida y la cena, es bien importante que metas en el desayuno y la comida los tres grupos de alimentos, ¿no? Que serían proteínas, carbohidratos y grasas. Y en la hora de la cena, disminuyamos el consumo de carbohidratos y metamos más el consumo de fibra, en este caso vegetales, y proteína, ¿no? Entonces podemos comer un poco de, por ejemplo, el queso también trae como una proteína. Otra opción, por ejemplo, se me ocurre ahorita hacerme unas quesadillas. En este caso elegiría unas tortillas de maíz en lugar de harina con un queso y a lo mejor echarle unas rajas o unas espinacas. Entonces esa sería una buena opción de una cena, ¿va? Entonces básicamente es eso. No sé si alguien tenga dudas, no sé si anden por ahí todavía. Déjenme ver. Ok. Yo sí tengo una duda, perdón, buenas noches. Mi Hola, nombre es... buenas noches. Hace rato mencionaste que el brócoli es proteína. Bueno, o si no me confundo. Ajá. Entonces, en el plato donde pusiste los frijoles, el bistec y el brócoli, ahí tendríamos ya proteína también vegetal, animal, y el del cereal, ¿qué es? ¿Qué proteína es? Perdón, de los Las frijoles. leguminosas, serían las leguminosas, ajá. Ajá. Esas tres proteínas sí pueden ir, o sea, juntas. Y aquí, por ejemplo, bueno, no sé, también esto depende del organismo de cada quien. Los frijoles con el brócoli no se vuelven una bomba. El brócoli es un poco pesado, ¿no? Un poco, no sé, como indigesto, ¿no? Ajá. Sí, miren, por ejemplo, la cantidad es muy diminuta de la cantidad de proteína que contiene el brócoli. Entonces, no pasa nada si yo consumo más de eso. Y sí, como dices, depende mucho del organismo de la persona, ¿no? Por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen colitis, entonces, o la gran población, una gran población de nosotros tiene colitis. Entonces, algunos alimentos como el brócoli, la col, los frijoles o todo esto, eh, pues es evitarlos o, como dices, no consumir los demás. Pero no pasa absolutamente nada si yo en mi plato me pongo el brócoli, los frijoles y la carne, porque los tres, a pesar de que son proteína diferente y me van a aportar una cantidad diferente de proteína. Obviamente, si por ejemplo, en tu caso, ¿no? Tal vez los frijoles es muy pesado y el brócoli igual, entonces yo quito el brócoli y consumo puros vegetales verdes. Los vegetales verdes principalmente van a aportar fibra y agua. Entonces yo puedo meter esa la cantidad que yo quiera, ¿no?
Entonces, más o menos ese es como el ejemplo que les puse, porque yo aquí no tengo como que mucha variedad de verduras, tengo como que algunas, ¿no? Entonces, sí va a depender mucho de nuestro organismo. Por eso a veces les recomiendo que lleven un diario de alimentos. Es decir, si yo me he dado cuenta que con algunos alimentos me inflamo, entonces les recomiendo que anoten en una libretita o en su celular qué alimentos me inflamaron, ¿no? El día de hoy me inflamé y recordar qué alimentos fueron los que consumí y de eso ir como sustituyendo uno por otros alimentos. Entonces, básicamente eso sería la respuesta. No sé si sí o te hice más bolas. No, no, sí, 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 gracias. Me quedó la duda de la proteína, porque también, o sea, no podemos estar como consumiendo mucha proteína. En mi caso, por ejemplo, en mi caso específico, la carne es muy indigesta. Yo prefiero 1000 veces la verdura y menos carne de puerco hasta la de res. O sea, soporto un poco el pollo y puedo comer pollo si quieres toda la semana, pero la carne de puerco y la de res para mí es muy indigesta, de hecho casi no la consumo. La consumo con mucha precaución. Entonces sí prefiero 1000 veces la verdura, pero también, por ejemplo, las combinaciones también luego pues, son pesadas para mí. Entonces, por ejemplo, tengo también la cuestión de que un jugo de zanahoria con betabel es una bomba. O sea, bueno, me lo tomo en la mañana y si quieres hasta el otro día no como nada porque me cae muy pesado. Entonces, es la cuestión de ir combinando. Pero sí, gracias porque me estás sacando de la duda de que son diferentes proteínas, entonces no suman a la misma, sino van como más. Ajá, ok. Sí, en tu caso, por ejemplo, a veces creemos que si no consumimos la proteína animal, o sea, por ejemplo, tenemos mucha creencia de que si yo no como carne de res o carne de cerdo, pues me voy a estar anémica, ¿no? Casi, casi. Entonces, en tu caso, si tú sientes que la carne de roja, en este caso, que es res o cerdo, te cae muy pesada, puedes sustituirlo por completo con pollo, pescado, sardinas, salmón, o en el caso puedes meter lentejas, garbanzos, quinoa, alubias, y tu dieta que sea a base de eso, ¿no? Obviamente no va a ser completamente como la parte vegetal, bueno, vegetariana en este caso, pero más por tu situación que es porque sí, la carne de roja es un poco más pesada por lo que contiene. Sí. Entonces sí puedes sustituir por completo esa parte, ¿no? Sí, ay, perdón, porque hay otra chica aquí y a lo mejor no la estoy dejando hablar, pero pues aprovecho. En mi caso, por ejemplo, yo estoy enferma de la tiroides. Entonces, tengo el problema de que mi metabolismo, sobre todo, ahora sí que procesa muy lento la comida. Por eso la carne me es muy indigesta. Entonces, si como verdura, y ni así me ayuda mucho para la cuestión ahora sí que de mi estómago. Sí, por esa cuestión, también, por ejemplo, a veces hay alimentos que aparte de que me caen pesados, me producen una alergia. Entonces, yo así como que tengo mucha complicación en esta cuestión. Sí necesito ahora sí que hacer muchas pruebas, pues no sé, con pincitas todo esto. Sí, pues de hecho, mira, lo que te recomiendo es eso, llevarte un diario de alimentos, o sea, literal, durante 15 días puedes llevarte como anotar, ¿no? Ver las características que pasa. Hoy voy a comer a lo mejor este grupo de verduras, ¿no? Y a lo mejor nada más meto pollo. Entonces ir viendo qué alimentos son los que me causan un malestar y qué alimentos no. Ahora es una combinación de todo. Entonces, debemos de tener fibra animal, vegetal, fibra integral, en este caso, por ejemplo, meter avena, amaranto, linaza, chía, a mis verduras y a mis frutas,
y agua. Esas 3 combinaciones son el resultado de una buena digestión. Obviamente, en tu caso, con un problema de tiroides, trabaja de manera diferente. Entonces, debes de tener mucho más cuidado en la parte de la elección de tus alimentos, pero no es como algo que, pues, imposible, ¿no? Entonces, yo te recomendaría ir anotando como en tu celular lo que comes, cómo te sientes, ir viendo y pues descartar por completo alimentos que pues no te hacen saludable. Igual, intenta quitar todo lo embutido, enlatado y embolsado. Entonces, quitando eso, vas a ver que va a mejorar mucho. Y obviamente, si tú quieres un menú mucho más personalizado, pues con gusto te puedo ayudar, ¿no? Yo doy consultas en línea o consultas presenciales, como gustes. Entonces, también estoy dispuesta a ayudarte en lo que tú necesites. Ok, muchas gracias. Sí, De sí. nada.